Y un tema que tiene relación justamente con eso. Las autoridades llamaron hoy a privilegiar otros medios de transporte en la conmemoración del Día Nacional Sin Auto. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña Alberto Escobar, gerente de movilidad de Automóvil Club de Chile. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? A ver, una conmemoración y también el llamado a usar otros medios de transporte, a tratar de dejar el automóvil en ciudades como, por ejemplo, Santiago, Concepción, no solamente la capital, sino alrededor de Chile, que muchas veces uno dice es bien complicado con el ritmo de vida y las necesidades que uno tiene. ¿Cuál es el llamado, de alguna manera, que se toma con este Día Mundial Sin Auto? A ver, nosotros como institución también suscribimos este llamado, ¿eh? De hecho, los automóviles clubs en el mundo surgieron, son 240 automóviles clubs, surgieron hace poco más de 100 años para promover el automovilismo y el turismo. Hoy en día, 100 años después, estamos al contrario. Nosotros desincentivamos el uso del automóvil y promovemos todas las medidas inteligentes de movilidad. Hoy día el mundo está luchando por desarrollar ciudades inteligentes, celebrar este tipo de manifestaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que es simbólico, pero debiera ser una manera de incentivar a dejar el auto en la casa. Alberto, ¿cuáles son las medidas inteligentes de movilización? En una ciudad como Santiago, porque cada ciudad tiene sus bemoles, cada ciudad tiene sus pros y sus contras en Santiago. ¿Cuáles podrían ser las alternativas inteligentes? A ver, Santiago es una ciudad extremadamente extendida. Santiago concentra prácticamente el 40% de la población y el 50% del parque automotriz. Por lo tanto, no hay una sola solución para el área metropolitana. La gente que vive en los alrededores, en las afueras, evidentemente no puede utilizar sistemas de última milla, ni bicicletas, ¿no es cierto? Pero tiene que haber una intermodalidad, que es lo que tenemos que tender a hacer, porque si no vamos a tener ciudades extremadamente contaminadas y extremadamente congestionadas. Por lo tanto, primero que nada, para tener smart cities necesitamos smart drivers, el dicho fundamental. Y en el caso de las personas, por ejemplo, que viven en el eje del metro o que tienen posibilidades de acceder a bicicletas públicas o que viven, yo te diría, entre 8 a 10 kilómetros de su trabajo o viceversa o de su estudio, debieran privilegiar los modos alternativos, el car sharing, el carpooling, o sea, compartir auto o el ride sharing, que es las aplicaciones. Sí. Todo eso contribuye. Hoy día tenemos una serie de bicicletas públicas, ya sea eléctricas o de las otras, y también tenemos... ¿Sigue ganando la comodidad? ¿Ah? ¿Sigue ganando la comodidad? Yo pienso que sí, sí. La comodidad, y en Chile también hay una combinación de tratar de demostrar tu éxito profesional o económico a través del auto. Es como una mala costumbre. Una mala costumbre. Sí. Pero también lo positivo en ese sentido, no solamente en Santiago, sino alrededor de Chile, es que ya se empiezan a ver otras opciones, porque uno antes decía, bueno, es caminar, la bicicleta o el auto. Obviamente el transporte público, pero cuando muchos dicen en Santiago, oiga, transporte público está mejorando, pero le falta bastante. Entonces hay un tema de comodidad, pero también de necesidad, de tiempo. Sí, y el tiempo es clave ahí. Sí, es verdad, pero yo te diría que en general las personas que opinan que el servicio de transporte público es malo son generalmente personas que no lo usan. Que no lo usan y que andan en auto. Y que andan en auto. Y esos en el auto, cuando los entrevistan en la televisión, reclaman, oiga, es que el taco, y la verdad es que ellos son el taco, ¿no? Primera cosa. Mira, yo creo que afortunadamente el mundo está cambiando desde una visión bastante egoísta hasta una economía colaborativa. No todo es maximizarlo, ya incluso a Friedman lo dejaron de lado, ¿no es cierto? Se deja de lado el individualismo. Exactamente, entonces yo te diría que hoy día los millennials son los que van a salvar este planeta porque ellos están haciendo un esfuerzo y esta marcha que ustedes cubrían hace un momento o todas estas actividades que tienen que ver con los medios alternativos de movilizarse, tiene que ver también con una cierta, ¿cómo te diría? Un cierto permiso social que te dan, porque en la gente mayor, cuando tú llegas sin auto, te echan bromas, si te está yendo mal, porque andas... hay una cosa muy caricaturesca con respecto a las personas que no se mueven en auto. Y eso es discrecional. A uno le puede gustar mucho el auto, puede ser muy cómodo, pero tienes que pagar las externalidades. Es decir, esa comodidad te significa estar en el taco. No puedes reclamar contra el taco ni te puedes meter a las vías exclusivas porque son para movilizar la ciudad. Alberto, ¿son las generaciones más jóvenes las que tienen más conciencia respecto a las alternativas que se pueden tomar para movilizarse que no sea el auto? De todas maneras. Quizás de los 40 años para arriba, 35, ¿no? Más o menos, ¿cómo, si es que puede haber un corte de edad, uno podría decir, para dónde hay más o menor conciencia? A ver, yo te diría que en menos de 30 años, definitivamente todos tienen mucho más conciencia. De hecho, hay una caída sistemática en el mundo y en Chile también de la obtención de licencia de conducir, por ejemplo. Comprarse un auto para ellos le parece una cosa incluso absurda. ¿Para qué? ¿Para qué? Las generaciones jóvenes son mucho del pay-per-use, por lo tanto, pagar por si acaso a ellos les parece
un despropósito. Entonces, tener un auto, la verdad es que no tiene nada de eficiente. Tú tienes externalidades, tú tienes que pagar TAC, tienes que pagar estacionamiento, tienes que pagar y los muchachos hoy día les parece que les da lo mismo. Y como socialmente no hay una presión en el sentido que tienes que mostrar tu éxito en el auto que tienes, sino que tu éxito hoy día lo muestras por los países que has recorrido, cuánto has viajado, cuánto has estudiado más, qué cosas diversas hace. Por lo tanto, esa diversidad lo que está apuntando es a una mayor conciencia. Y después de 35 hacia arriba, yo te diría que hay que separar entre casados y solteros, porque en general los casados como que se autoconstruyen una serie de necesidades, que necesitan un auto más grande, que necesitan un montón de cosas que en realidad tienen que ver más bien con un tema de estatus que con una realidad. Porque siempre que a mí alguien me llama, amigos míos mucho más jóvenes, que me dicen, oye, tuvimos guagua, nos creció la familia, vamos a tener que cambiar el auto. Cada vez que me hacen esa pregunta, a mí se me aparece inmediatamente una señora caminando con una guagua en brazo, con un chal, hacia la sala cuna o a tomar un transporte público. Entonces yo digo, ¿de qué me están hablando estas personas? Yo creo que nos falta un poquito más de entender que el mundo definitivamente cambió y que el tamaño del auto tiene que ver con otras cosas, pero no tiene que ver con una sociedad integrada, una sociedad colaborativa. Yo pienso que es muy injusto. De hecho, los automóviles clubs en el mundo se hacen cargo de la pirámide de la movilidad invertida, es decir, ponemos en primer lugar a los peatones, los ciclistas, el transporte público, y al final un automovilista que va prácticamente solo, el 90-95% de los autos van con un conductor. Alberto, siempre hablamos de este tema, yo creo que es bueno tocarlo también cuando estamos incentivando el dejar el auto, no tener auto. Pero la convivencia vial es relevante acá, y nos falta mucho, y siempre lo comentamos, nos falta mucho de convivencia vial, porque duda. claro, uno dice, anda en bicicleta, pero andar en Santiago en bicicleta, si no hay una ciclovía disponible, es peligroso, es complicado, es estresante para el que justamente quiere otra alternativa. Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Y es bueno esto, pero la verdad es que no solamente tenemos problema de convivencia vial, en estricto rigor tenemos problema de convivencia social. Sí. Somos un pueblo muy agresivo, somos demasiado individualistas, somos un poco prepotentes, entonces... por ejemplo, siempre se le está echando la culpa a la infraestructura. Nunca hay infraestructura suficiente y nunca va a haber, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra. No existe la infraestructura suficiente porque la infraestructura se hace en promedio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos un problema de comportamiento vial. Primero que nada, el analfabetismo vial es transversal. No se nos enseña en el colegio a comportarnos en la vía pública. No se nos enseña, esto no es educación, primero es hábito, esto se enseña en el jardín infantil. Cuando tú ya lo fijas como un hábito, así como lavarse los dientes, como ordenar, como dormir la siesta que le enseñan a los niños, después ya viene un poco la formación. Entonces la gente de repente reclama y dice, oye, falta educación. Pero yo me pregunto, bueno, ¿pero dónde lo educo? ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, solo el 17% de los conductores hacen un curso formal, el resto aprendió con la mamá y el papá, por lo tanto esa persona no fue debidamente educado. Y hay imitación ahí. Efectivamente, tienes un 50% de conductores primera generación con auto. Entonces, por lo tanto, a nosotros nos falta mucha civilidad para comportarnos adecuadamente en el sistema vial. Y como somos extremadamente agresivos, es peor aún. Y todo lo tratamos de... lamentablemente Chile tiene una característica que es muy nociva desde el punto de vista de la política pública, que es un país muy trivial. Todo lo echa a la broma. Entonces, cuando dijeron que era 1,5 metros, por ejemplo, para adelantar los autos, dijeron necesitamos un láser, necesitamos bajarnos a medio. No, no se trata de eso. Se trata de dejar 2 o 3 espacios. Es decir, no arrincones al ciclista, déjale un espacio. Eso significaba, ¿te fijas? Y eran pistas virtuales que tú producías. Entonces, en todas partes del mundo, con el que nos gusta compararnos, nos gusta parecernos, funciona. Y aquí no funciona porque somos en realidad bastante primitivos. Estamos próximos a que se cumpla un año de la ley de convivencia vial, justamente en torno a lo que tú decías. ¿Hemos aprendido, ha cambiado algo el programa o todavía falta mucho? ¿Están recién sembrándose las primeras cositas? Mira, en el mundo de la seguridad vial, tú cuando ves realmente, y sobre todo cuando se habla de cambios culturales, que a mí también me traccionan a veces, los cambios culturales son a largo plazo. Y cuando digo largo plazo estamos hablando 10 años. Por lo tanto, las nuevas generaciones, cuando ellos tengan 10 años más, van a haber experimentado este cambio. Por ejemplo, hasta hace 2 años, obtener licencia de conducir en Chile era facilísimo. 3% rechazo, o sea, prácticamente cualquiera que se presentaba tenía una licencia. Bien. Alberto, después, se nos acaba el tiempo. Te queremos agradecer, por supuesto, para hablar en profundidad de lo que es esta situación del auto, no auto, y por sobre todo los cambios también que tiene que haber en la sociedad. Muchas gracias. A ustedes, pues. Muchas gracias, Alberto.